A ese lugar que vas, tú sola no podrás llegar. Te ayudaré para que llegues, pero no me acercaré. De ese lugar, nadie sale. El Nahual Perdido, escrita por Cari Núñez. Lo único que recuerdo de ese día trágico fue que me sentía desesperada por no encontrar a mi marido, ya que nosotros vivíamos en un ranchito en la sierra. Ahí había varias casitas y casi todos éramos familiares. Yo, sin saber qué pasaba, lo único que escuchaba es que habían llegado de otro lugar y nos quemaron nuestros cultivos. Habían hecho muchos destrozos. Yo quedé inconsciente, pues sentí que algo muy fuerte me había golpeado la cabeza. Encontré a mi hijo llorando al lado mío, pues le había caído una tabla en su pierna y sus gritos de dolor me despertaron. Lo agarré de los brazos y salí desesperada corriendo para buscar a alguien que nos ayudara. Pero encontré solo destrozos. Habían venido a eso y a robarse nuestras cosas. Había muchos hombres heridos, otros muertos. Yo, con mi hijo en mis brazos, buscaba desesperada a mi marido entre los quejumbrosos heridos. Pero para mi mala suerte, lo encontré inconsciente en un baño de sangre. Ahí tirado, lo abracé, pero no podía creer que me habían arrebatado a mi marido. Yo, sin saber qué pasaba, corrí con la curandera para que curara a mi hijo de su pierna y que me ayudara con mi marido. Ella me dijo que por mi marido ya no se podía hacer nada, y a mi hijo, a ese sí me lo curó con unas hierbas y unas pomadas que tenía, pero me dijo que no se podía hacer mucho, que estaba muy lastimado. Me dio unos remedios para que yo siguiera curándolo desde la casa. También me dijo que lo cuidara mucho, pues aquellos que habían matado a mi marido no mataron al azar. Lo que ellos tienen es un pleito muy viejo, y lo que quieren es acabar con su descendencia. Que el niño corrió con suerte esta vez. Eso me dio mucho miedo. Después del entierro de mi esposo, no dejaba salir mucho a mi hijo. Me daba miedo las palabras de la curandera. Ya casi no lo dejaba salir, y cuando llegaba a salir, siempre yo estaba cuidándolo. Nunca lo dejaba solo, pues aparte cojeaba de su pie. No le había quedado bien. Yo tenía un sueño que se repetía en las noches, y alguien me visitaba para decirme que venían por mi hijo. Siempre estaba muy angustiada. Nunca bajaba la guardia. Un día mi hijo me preguntó por qué él no podía jugar con los demás niños. Yo le decía que porque él era especial. Por su pierna se podía llegar a lastimar más de lo que ya estaba. Mi hijo lloraba mucho y yo sufría junto con él. Yo lo veía tan chico, tan indefenso, tan frágil. Era incapaz de hacer algo por él mismo, así que yo siempre lo protegía de todo. Una noche en mis sueños me visitó un señor. Lo que recuerdo era un hombre mayor. Tenía el cuerpo de cabra, pero el rostro era de un humano. Andaba en 2 patas y venía caminando hacia mí. Yo estaba sentada en el porche de mi casa. Al verlo quise pararme y salir corriendo, pero estaba paralizada. Empecé a gritar, pero no me salía la voz, solo abría la boca, como si estuviera gritando, pero no emitía ni un solo sonido. Al acercarse a mí, sentí el olor de su aliento. Era un olor putrefacto y me decía al oído: tienes algo que no te pertenece y pronto lo tendrás que entregar. Y me da un golpe con su pezuña en la cabeza. Me tira al suelo. En eso despierto agitada, debajo de mi cama. Yo corro a la cama de mi hijo y lo abrazo. Y ahí me quedé llorando de desesperación. A la mañana siguiente me fui a la iglesia para hablar con el cura de esos sueños. A lo que el padre me dijo: tienes que tranquilizarte, mujer. Solo son sueños. Tu hijo ya está en edad de irse a la escuela. Debes dejarlo ir.
pues a pesar de su discapacidad no puedes tenerlo encerrado. Esa tarde me quedé pensando en las palabras del cura, pues tenía razón. No podía tener así a mi hijo sin dejarlo salir a jugar, sin que fuera un niño de verdad. A los días lo inscribí en la escuela. Me daba mucho gusto verlo. Él jugaba con los demás niños, aunque no le hacían mucho caso, pues su discapacidad no podía correr tan rápido para alcanzar la pelota. Después de un tiempo, los niños comenzaron a molestarlo, pues yo no me le despegaba, siempre estaba atenta a mi hijo. Un día salió muy enojado y dijo que ya no quería ir, que ya no soportaba a los niños. Ya no soportaba que le dijeran cosas. Yo dije, entre mí mejor, así ya no tendré que estar yendo a cada rato a cuidarlo y ver qué está haciendo. Pasaron los días y mi hijo Guillermo se pasaba en la casa. A veces salía al patio y llegaba un vecinito. Yo no lo dejaba que abriera la reja, pues así podía hacer mis quehaceres sin preocuparme. Un día al salir al mercado para ir a vender mis quesos, estaba haciendo mucho frío. Llevaba a mi Guillermo bien arropado. Pasamos por un puesto donde vendían atole y me dijo que quería uno. Yo, para no perder tiempo, le dije a la atolera que iba a dejarlo ahí, sentado tomándoselo, en lo que yo iba y entregaba mis quesos, pues estaba a 2 puestos. Ella, muy amable, me dijo que sí. De todos modos, yo no lo perdía de vista. Ahí estaba mi niño sentado, tomándose su atole, muy despacio, pues estaba caliente. De repente, a mi mente se me vino aquel hombre de mis sueños, con cuerpo de cabra. Sentí un escalofrío. Dejé los quesos sin esperar a que me pagaran, porque me fui apresurada a abrazarlo. No lo perdía de vista entre la gente, y de pronto sentí un golpe muy fuerte en la cabeza que me tiró. Estaba en el suelo. Todos me vieron. Yo estaba asustada y corrieron a levantarme y a ver que estuviera bien. Yo, como pude, me levanté, empujando a la gente que trataba de ayudarme, y vi el banco donde estaba mi hijo y estaba vacío. Desesperada, empecé a gritarle y a decirle a todos que me ayudaran a buscar a mi hijo, que no podía ir muy lejos, pues estaba cojo de su pie, que no era posible que nadie lo hubiera visto. Pero una señora que estaba tomando atole me dijo que vio a un niño que lo llevaba, un señor, que parecía su abuelo, y me di cuenta porque le ayudaba a caminar, pues cogía de un pie. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Yo empecé a gritar desgarradamente. Todos los que estaban ahí empezaron a buscarlo, pero fue inútil. Yo no quería irme a mi casa, ya casi oscureciendo. No podía regresar sola a mi casa. Las calles se fueron quedando solas poco a poco. Lo único que se me ocurrió fue ir con la curandera, pues yo sabía que esos sueños que había tenido con ese hombre cabra algo tenían que ver con la desaparición de mi hijo. Cuando llegué con ella, ya cansada de llorar, sin fuerzas, me recargué en la reja de la entrada. Doña Chana salió a recibirme. Me dijo: pobre mujer, ¿cómo has sufrido en esta vida desde que perdiste a tu marido? Pasa a mi casa, tengo un té caliente. Yo pasé y me senté cerca del fogón para entrar en calor, pues tenía mis pies tiesos de frío. Ella secó mis lágrimas y me dijo: tú ya sabías que el amor entre ustedes dos estaba prohibido, pues él viene de una familia de brujos nahuales muy antiguos. Yo le dije que es cierto, y por eso nosotros nos habíamos venido a vivir donde no nos pudieran encontrar. Aquí nos sentíamos seguros. Pero ahora perdí a mi marido y también a mi hijo. Pero a mi hijo lo quiero conmigo. Doña Chana me dice: yo lo sé, mijita, pero esa gente es muy vengativa, y así como tú le quitaste a su hijo, ellos te quieren quitar al tuyo. Tendrás que caminar un largo sendero hasta llegar allá. Tienes que alimentarte y descansar.
Así no te dejaré ir. Aparte te daré unos amuletos que te ayudarán para que entres sin que te vean. Descansa y en la mañana, al primer rayo del sol, podrás ir. Yo recuerdo que esa noche no podía dormir. No sé si era porque estaba en una casa que no era la mía o por la preocupación que tenía, pero en la ventana que estaba al lado de la cama, donde yo estaba acostada, vi que entraba una rendija de luz y con cuidado abrí la cortina muy discretamente. Afuera de la casa, en la reja, vi la figura de unas cabras alrededor de la casa, como si estuvieran esperando algo o alguien. Yo recordé al hombre de mis pesadillas y salí para ver si lo veía, pues yo estaba desesperada por mi hijo. Pensé que tal vez ellos lo tenían, pero al intentar cruzar la reja, había algo que me detenía. Las cabras empezaron a reírse de mí, como si fueran personas, y me dijo la voz de un señor: mejor ni intentes buscar al muchacho, ahora nos pertenece. Yo empecé a gritar: «¡Regrésame a mi hijo!» en repetidas ocasiones, hasta que llegó doña Chana y me despertó en la cama, y me dijo: «Estás soñando, mijita, despierta. En 1 hora tendrás que irte». Me dio un morral y un rebozo. Me dijo: «Ahí llevas lo necesario para cuidarte. Yo no sé qué te espere por allá, así que mucho cuidado. Te daré este escapulario. Está curado para que no te entre ningún mal. Cuando te sientas en peligro, ponte este rebozo y cúbrete. Y dirás estas palabras: Señor, te pido que este día tu manto me cubra y proteja mi vida». Por último me dijo: «Que Dios te bendiga, mujer, y sigue tu camino». Esa mañana me adentré en la sierra, pues yo estaba segura que el papá de mi esposo era el que tenía a mi hijo, y no me pensaba regresar sin él, me costara lo que me costara. Yo iba decidida a todo. Al llevar un tiempo caminando entre los árboles y veredas, empecé a escuchar un sonido. Era como una especie de canto. Yo creí que lo imaginaba y no le di mucha importancia, pero entre más caminaba, lo escuchaba con más intensidad. Sentía que me iba a reventar los oídos. Volteé a todas partes para ver si veía algún alma. Me llevé las manos a los oídos y empecé a rezar, pero no paraba de caminar. Y a como iba rezando, dejé de escuchar aquel sonido. Seguí caminando para que no me agarrara la noche. Apresuré el paso, pero de repente escuché a lo cerca el crujir de una rama, como si alguien lo hubiera cortado. Volteé para todos lados para ver si se veía alguien o algo, pero después de eso escuché un grito que me dejó totalmente sorda. Salí corriendo muy asustada y a los pocos metros me encontré algo que parecía una casa, aunque estaba rodeada de árboles. Estaba muy bien escondida y se me hizo muy extraño encontrar una choza en medio de la nada. La verdad, me daba miedo tocar la puerta, pues alrededor de la casa estaba rodeada de sal y en las puertas y ventanas había unos símbolos que jamás había visto. En ese momento pensé que serían algunos brujos parientes del abuelo de mi hijo, así que la pensé y me quise retroceder, pero se me vino a la mente la cara de mi hijo, así que llena de coraje decidí entrar. Toqué con fuerza la puerta, sintiendo un poco de coraje, pero nadie contestó. Me asomé por la ventana y efectivamente la casa parecía de un brujo, pues estaba llena de veladoras, libros y símbolos por todas partes. Estaba muy concentrada espiando aquella casa, cuando de repente siento algo que me tocó el hombro. Era una mano huesuda con uñas largas y sucias. Sentí que los cabellos de la nuca se me erizaron del miedo, pero la voz de una mujer mayor me tranquilizó, diciéndome: «Te estaba esperando, te vi en el bosque y dije
¿Qué hace esta mujer sola en un lugar tan peligroso? Dije yo, debe tener mucha necesidad para querer andar por aquí. Yo le expliqué mi urgencia, que necesitaba llegar al siguiente poblado. La señora me contestó, tú sabes que el camino para llegar allá es peligroso. A esas tierras nadie se arrima. Yo le dije, lo siento, prefiero morir en el intento de rescatar a mi hijo, a quedarme en mi casa y nunca volverlo a ver. Yo le pregunté, ¿y usted qué hace viviendo en esta casa, en este lugar, un lugar muy solo y en el olvido? ¿No le da miedo? Ella me contestó, ay, hijita, a mi edad he visto tantas cosas que ya casi nada me da miedo. Con mis conjuros y sabiduría que me han dejado mis antepasados, yo he sabido vivir muy bien aquí. Aparte te diré que aquí hay cosas que nadie se puede imaginar. Pero los verdaderos monstruos es la humanidad. Se matan unos contra otros por avaricia. Allá es donde está el verdadero terror. A mí sí me daría miedo eso. Yo veo en tus ojos que eres una buena persona y la necesidad que tienes. Y solo por eso te voy a acompañar. Por cierto, mi nombre es Doña Lola. Yo casi lloro de gusto. Le di 1000 veces las gracias, aunque en mi mente pensé que ella estaba un poco loca. En ese rato agarró una bolsa hecha de mecate de istle, se la echó al hombro y nos fuimos. En el camino me iba explicando los tipos de hierbas que íbamos encontrando y para qué servía cada una. La tarde ya iba cayendo. Ella sacó una lámpara de aceite y la prendió. Me dijo, mira, ya nos falta poco para llegar. Subiendo aquella loma está el poblado que buscas. De pronto se empezó a escuchar unos pasos entre las ramas. Me dio un poco de miedo, pero me dio valor ir con aquella mujer. Ella me dijo, ya se me hacía mucho que no llegaran a molestarnos. Se nos apareció un oso grandísimo, empezó a gruñir, nos enseñó sus garras afiladas. Pero aquella señora no parecía asustada. Le dijo, ¿qué demonios quieres? No te bastó la última vez. Se le lanzó hacia la señora queriéndola atacar. Pero la mujer agarró un puño de tierra y diciendo unas palabras extrañas, se la echó en los ojos. Me empujó y me dijo, corre lo más fuerte que puedas. Esto solo lo va a distraer un rato. Vamos, debajo de aquel tronco para que no nos pueda ver. Yo me acordé del manto que me había dado doña Chana, y ahí en el tronco nos envolvimos las dos y dije las palabras que aquella buena señora me había dicho que dijera. Y sí resultó, pues después de un rato el animal se fue. Seguimos caminando y a lo lejos empecé a ver unas figuras que parecían pequeños muñecos, que no tenían rostro, solo 2 agujeros en los ojos y uno en la boca. Parecían espectros porque flotaban. Me dio un escalofrío que recorría mi espina dorsal y terminaba en la nuca. Yo agarré el brazo de la señora, pues me dio miedo. Y ella me dijo, no tengas miedo, son espíritus del bosque. Ellos los cuidan. Ella empezó a hacerles señas, como que hablaba con uno de ellos, y de pronto desaparecieron. Yo le pregunté que si qué les había dicho. Doña Lola me dijo, solo les dije que íbamos de paso y que necesitábamos descansar, que nos dieran permiso, y ellos aceptaron. Ahí de su bolsa sacó unos pedazos de pan, comimos y nos quedamos a dormir. La señora me dijo que era mejor llegar en la mañana ya descansada y con fuerzas, porque necesitaba estar bien, estar alerta. Esa noche no podía dormir, pensando en cómo encontraría a mi hijo, si él estaría bien, y en muchas cosas. La noche estaba tranquila, sin ningún ruido, hasta parecía que ésta me arrullaba para que yo descansara. Volteé a ver el cielo y me sorprendió el manto de estrellas,
Brillaban mucho y parecían tan cerca que sentía que con estirar la mano las podía tocar. Cuando menos pensé, me quedé en un sueño profundo, con mucha tranquilidad. Algo que desde hacía mucho no sentía, y eso me sirvió de mucho, pues a la mañana siguiente me desperté con mucha energía. La señora me llevó hasta la loma, donde me había prometido llevar, y me dijo: «Hasta aquí termina mi camino. Ya tú te encargarás de esto. Recuerda, tienes que ser muy fuerte, y en ese morral que te dio doña Chana hay muchas cosas de las que te pueden ayudar. Anoche mientras dormías, yo lo revisé. Yo le di las gracias y prometí ir a visitarla». Ella nada más sonrió y me dijo: «Sigue tu destino». Al llegar, vi que había muchas chozas. Todas estaban juntas. Yo, sigilosa, entre los árboles me puse a observar a los pocos que estaban despiertos, pues era muy temprano. De repente, empecé a sentir que una sombra estaba detrás de mí. Me dio un escalofrío. Me recorrió toda la espalda. Me llegó el aliento de algo y al escuchar un crujido, y ya no supe más. Ya no supe más de mí. Al despertar estaba en una silla amarrada y delante de mí estaba ese hombre, el padre de mi esposo. Me estaba observando fijamente. Al lado de él estaba mi hijo con la vista perdida. Yo deseaba correr a abrazarlo. Empecé a forcejear con la idea de soltarme. Le grité: «Mi niño, ¿cómo estás? ¿Qué te han hecho?». A lo que mi hijo no contestaba. Es más, ni se movía. Pude ver que en su pie traía una venda y le dije a su abuelo: «¿Qué le has hecho a mi niño?». Me dijo: «Lo que tú no pudiste. Yo curé su pie y ahorita está en su trance, pues le estamos enseñando para lo que nació. Ya que mi hijo fue muy débil, este muchacho heredó toda mi fuerza y con mi sabiduría él llegará a ser grande, pues este muchacho sí me va a enorgullecer. Y cuando termine su entrenamiento, vas a ser tú su primera persona a la que él mate, para que por fin se transforme en un nahual». Yo llorando le dije: «Él es un muchacho bueno, no vas a corromper su corazón». Mientras yo seguía intentando desamarrarme, hasta que por fin me solté, corrí a abrazar a mi hijo. Le hablaba, pero no se movía, ni me escuchaba. El viejo, en vez de detenerme, empezó a reírse de mí. Me dijo: «¡Qué estúpida eres! Ese ya no es tu hijo». Sobre la mesa había un jarrón de agua. Lo agarré, que le aventé a mi hijo para ver si reaccionaba, pero nada pasaba. Mi hijo seguía sin moverse. Del morral que traía, agarré un puño de polvo que me había dado doña Chana y se lo aventé en los ojos. Aquel viejo desgraciado empezó a quejarse y a gritar de dolor, y pude ver que mi hijo intentaba despertar del trance. El viejo retorciéndose de dolor en el suelo, y yo buscaba algo como para poder desmayarlo de un golpe. Aprovechando que no podía ver, vi que traía un machete fajado en la cintura. Se lo arrebaté y sin pensarlo le corté la cabeza. Mi hijo cayó al suelo. Después de matar al viejo, afuera se escuchaban pasos que venían hacia el cuarto donde estábamos. Yo intentaba desesperada hacer reaccionar a mi hijo. Pronto tumbaron la puerta de un golpe y ven tirado al viejo, y me vieron con un odio, dejándoseme ir para querer matarme. Yo intentaba defenderme, agarré el machete y empecé a lanzar golpes, pero fue inútil. Ellos eran más fuertes y más que yo. Ellos empezaron a golpearme. Yo, con la vista borrosa, pude ver que mi hijo me miraba y cómo empezó a levantarse y empezó a crecer. Le salieron garras y cabellos por todo el cuerpo. Parecía como si fuera una bestia gigante. Empezó a atacarlos. Con un solo brazo me levantó. Él me sacó de ahí. No sé por cuánto tiempo caminamos. Solo recuerdo que pasamos la loma y ahí me recargó en un árbol. Él empezó a tomar la forma humana y ahí, cansado, quedó recostado por un lado de mí. Yo lo abracé. Lo besé en la frente y me sentía feliz de tener a mi hijo. Descansamos un par de horas
Mi rebozo se lo puse encima para taparlo y nos fuimos caminando por el camino. Yo le iba contando todo lo que había pasado y que íbamos a llegar a una choza de una señora que me había ayudado y había hecho que llegara hasta donde tú estabas. Al pasar por ahí, ya no había encontrado nada. En su lugar había un árbol gigante frondoso. Yo le dije a mi hijo que nos tendríamos que ir muy lejos de ahí, que comenzaríamos una nueva vida, lejos, muy lejos de esas tierras. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Te doy las gracias si llegaste hasta el final. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.